Bueno, muy buenos días para todas y todos. Para mí es un gusto, es un honor, como siempre, saludarlas, darles esta muy especial y cálida bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá. Me complace mucho presentar y darle la bienvenida a nuestra conferencista central invitada, Raquel Roca. A ti y a tu equipo por invitarme. Para mí es un placer siempre estar con vosotros colaborando. Así que gracias de corazón por hacer esta invitación, ¿no? A estar hablando aquí de este temazo, porque esto, como vamos a ver ahora, y como ya sabemos, ¿no? Es un tema muy actual, pero sobre todo muy bonito. Vale, voy a compartir con vosotros la presentación. Vamos a ir haciendo este viaje conjuntamente. Para desentrañar como muy bien decía Sandra, ¿no? Esta comparativa. Yo hablo de un ring en el que estamos ahí un poco peleados a veces, pero ahora veremos si esto es así o no es tan así. De qué es lo que está sucediendo, ¿no? De esta conversación tan necesaria entre estas dos inteligencias, ¿no? La inteligencia artificial generativa, ahora explicaré en concreto de qué va, y la inteligencia humana adaptativa, que en el fondo son generaciones de futuros ante la pregunta, ¿no? De cuál liderará o qué está liderando o qué va a liderar el futuro en los próximos años. Lo primero es explicar que hay distintos tipos de inteligencia artificial, por eso el título que nosotros le hemos puesto a esta sesión es generativa y que ahora veremos la diferencia que tiene. Tendríamos los sistemas de expertos, tendríamos ya las redes neuronales artificiales o machine learning. Bien, después entraríamos en lo que conocemos como el deep learning y tendríamos luego la robótica, ¿vale? Y luego tenemos los agentes inteligentes, el nombre la verdad es que ya dice mucho, o inteligencia artificial generativa. ¿Y en qué consiste esta inteligencia artificial generativa? Bien, es una escisión, es una pata que sale de la inteligencia artificial, pero que está muy centrada y por eso nos asombra tanto y por eso está tan de moda ahora, porque sobre todo consiste en una generación de contenido a partir de datos existentes. ¿Qué usos? ¿Qué beneficios tiene? Y para aclarar un poco más esta inteligencia artificial generativa. Bueno, como vemos, está muy alineado con todo lo que tiene que ver con el arte, la música, la literatura, toda la parte creativa de los procesos de trabajo. Se utiliza muchísimo en marketing, por ejemplo, en la generación de contenidos, etcétera, etcétera. O sea que a nivel empresarial es súper útil porque todos trabajamos con contenidos y cada vez más creativos en ese sentido. Pero también tiene aplicaciones en otros sectores, como veis aquí, como es en el de la investigación científica o en la medicina, o, por ejemplo, que es muy útil a la hora de encontrar esos patrones, de hacer esas conexiones o esas relaciones que nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de poder hacer porque obviamente nuestro cerebro no está conectado a toda la red del mundo, ni a Internet, ¿no? Dicen que estará, pero de momento no lo está. Entonces, esa capacidad de encontrar patrones y relaciones y, por lo tanto, permitir que luego el ser humano sí haga un análisis de todo ese data encontrado, pues es otro de los grandes beneficios que encontramos en la inteligencia artificial. Y os dejo aquí unas cuestiones, ¿vale? En voz alta. ¿Cómo reaccionamos ante el cambio? ¿Qué narrativa también utilizamos dentro de la compañía? Porque las personas, cuando vemos algo como una amenaza o como un problema, mi respuesta orgánica es la de rechazarla, huyo, o me escondo o me paralizo. Sin embargo, el ser humano, cuando escucha la palabra reto, lo que hace es que se estimula, ¿no? Quiere buscar la manera de hacerle frente. Por lo tanto, esta parte es muy importante, ¿no? La narrativa de cómo nosotros nos hablamos y cómo decimos, ¿no? En las organizaciones qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo dentro de este punto. Espectacular, Raquel. Muchas gracias. Como siempre, tus aportes son grandiosos y creo que de verdad hasta aquí hemos cumplido parte muy importante de nuestro objetivo y de abrir estas oportunidades a nuestros afiliados y afiliadas, y me quedo con muchas cosas. La verdad es que no puedo gastarle tiempo a eso, pero particularmente el tema de la adaptación, la creatividad, la incertidumbre, con las herramientas que nos has dado, creo que se nos están fijando para todo lo que viene. Y lo que vamos a explotar, por supuesto, con el conversatorio que viene ahora, no se nos vayan, porque tenemos para una gran speaker, para una espectacular conferencista como tú, Raquel, tiene que acompañarnos un gran moderador de este conversatorio que vamos a tener. Así que quiero darle la bienvenida
a Felipe Ordóñez. Felipe, ya estás por acá con nosotros, bienvenido. Qué bien, Muchas Felipe. gracias, Sandra. Raquel, ya conoces a Felipe también, por supuesto. Sí, Felipe. por supuesto que sí. Hola, hola. Con mucho gusto volver a vernos, siempre es un placer. Sí, sí, encantado de estar acá una vez más, muchas gracias. De hecho, nos vimos en Bogotá hace un tiempo cuando estuvimos hablando y me leí Silver Surfers, Raquel. Ay, creo que es un libro espectacular. Ahora que mencionaste el tema del futuro de las generaciones, y lo recomiendo mucho, ¿cuál va a ser cuáles van a ser esas generaciones de los próximos años y cada vez equipos de trabajo más longevos? Ojo con eso, porque ahí está el futuro de las organizaciones y de todos estos retos. Y ahora sigo con Nouma, me voy a leer Nouma, tu otro libro. Y bueno, ahora nos convoca este tema, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero contarles que Felipe es, primero que todo, un gran emprendedor, un ejecutivo de marcas importantísimas que ha traído a Colombia proyectos tan importantes como Domino's Pizza, ¿no? Creo que hace fue unos añitos. ¿no? Sí, hace unos años. Pero bueno, no me puedo extender mucho todo lo que quisiera contar sobre ti, pero sí quiero decirle a nuestra audiencia que Felipe es un gran empresario, un gran ejecutivo y un tipo que realmente le ha aportado visión a muchas organizaciones en Colombia. Y siempre le invitamos a que nos acompañe a moderar estos espacios por toda su sensibilidad también a estos temas. Así que, Felipe, este espacio del conversatorio para nuestros empresarios es muy importante porque es donde se van a poner sobre la mesa las dudas, las respuestas concretas y, ojo, los casos concretos, porque los tenemos en Colombia, muchos ya en Bogotá, entre nuestras empresas afiliadas. Y por eso hemos invitado a dos empresarios de lujo para que te acompañen en el conversatorio que vas a moderar. Así que te dejo para que los presentes tú mismo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por invitarme una vez más. Es un placer estar acá. Y cada una de estas charlas es un reto genial de ponernos a pensar en cosas nuevas. Hoy con nosotros tenemos a Carolina Huertas. Carolina es la presidenta de una compañía que se llama Agrodata AI, una compañía que tiene inteligencia artificial y soluciones digitales para el agro colombiano, enfocada en generar inclusividad y mejora la productividad. Fenomenal. Carolina, bienvenida. Con nosotros también Daniel Pardo. Daniel Pardo dirige una compañía que se llama, una aplicación digital que se llama Hoy, enfocada en el bienestar integral con sentido social. Así que tenemos a 2 empresarios que claramente están alineados para acá. Bienvenidos, Carolina, Daniel, muchas gracias por estar acá. Raquel, a todos los empresarios que están conectados, todas las preguntas son bienvenidas, pónganlas en el chat. Nuestro sistema nos las va pasando y yo voy a ir seleccionando y les voy a ir ayudando a poner acá. La lista de preguntas que yo tengo es infinita. Creo que el foco que quisiera darle al inicio de este conversatorio es a los beneficios de la inteligencia artificial y a los beneficios de la tecnología. Todos nos asustamos, como bien Raquel empezó contándonos que nos sentimos nerviosos con este tema, pero también genera una cantidad de beneficios. Entonces quisiera pedirle a cada uno de ustedes que empiece contándonos rápidamente por qué sus compañías son basadas en tecnología y qué beneficios trae la tecnología. Entonces, por favor, Carolina, empecemos contigo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿por qué nuestra compañía está basada en tecnología? Porque vimos que era uno de los caminos más viables para generar una cadena agropecuaria más justa en nuestro país, ya que históricamente ha tenido muchas adversidades, especialmente para los pequeños productores. Entonces vimos que a través de la tecnología y la información podríamos escalar y llegar más rápido a integrar a esas personas vulnerables, que en esencia son esos pequeños productores de nuestro país, los cuales necesitan ser fortalecidos en muchos frentes. Entonces, al implementar esta tecnología, hacerlo más escalable y utilizar diferentes mecanismos y herramientas para llegar a los productores agropecuarios de nuestro país, lo vimos como esa gran oportunidad, no solo de brindarles información, brindarles herramientas,
herramientas o crear oportunidades para ellos, sino generar una cadena gana-gana para todos los participantes de las cadenas agropecuarias. Fantástico. Daniel, cuéntanos tú. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, Felipe y Raquel, por este espacio del día de hoy y a la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde Hoy Bienestar Integral nosotros desarrollamos tecnología para que las personas desarrollemos hábitos saludables. Sabemos que es muy fácil poder cambiar nuestras vidas si realmente no lo proponemos. Y entonces, con hoy lo que nosotros buscamos es, a través de las herramientas de inteligencia artificial, tener un coach en el bolsillo, en la medida de cada necesidad de cada persona, en donde, con base en las metas y los propósitos que cada uno de nosotros tengamos, por lo menos el mío, por ejemplo, es bajar de peso, otra persona quiere aumentar masa muscular, otra persona querrá mejorar la relación familiar o con su pareja, con base en esto nosotros desarrollamos inteligencia artificial que le genera a las personas hábitos muy sencillos de realizar todos los días para que poco a poco vaya mejorando su calidad de vida en una filosofía que nosotros adoptamos, que es la rueda de la vida. Entonces, en este sentido, nuestra inteligencia artificial se vuelve nuestro coach digital totalmente personalizado, que me permite a mí monitorear día a día los avances en mis hábitos y cómo llegar a tener una mejor calidad de vida todos los días. Fantástico, Daniel, muchas gracias. Bueno, están lloviendo preguntas, como ustedes no se imaginan. La pregunta recurrente de todos es, ¿por dónde empezar a aprender de inteligencia artificial? Yo soy un empresario, llevo muchos años con mi compañía, trabajando, y me encantaría seguir los pasos que me dice Raquel de usar la inteligencia artificial para el beneficio, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿En dónde estudiar? ¿En dónde leer? Etcétera. ¿Qué nos recomiendan ustedes? Yo me tomo la palabra. Pues yo lo primero, yo soy zootecnista de profesión, es decir, no tengo nada que ver con la parte de todo el desarrollo tecnológico y demás, pero yo como empresaria sí lo puedo decir, es rodearse en el equipo de personas que sí sean muy fuertes en esta competencia, porque finalmente ese proceso de aprendizaje también se da con ellos. Entonces, yo creo que el primer paso para empezar a sumergirse en este mundo asociado a las tecnologías, especialmente a la aplicación de inteligencia artificial, es complementar esas competencias con el equipo de trabajo. Y pues ya obviamente uno en el proceso y en el transcurso del proceso, pues sí ya puede ir integrándose a cursos, aprendiendo del mismo equipo y finalmente llevándolos a mundos ajenos como el sector agropecuario, que uno usualmente cree que para producir comida solo se necesita una pala y un machete, pero no, resulta que también toca utilizar inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas para producir comida. Entonces, lo primero es rodearse de un buen equipo de trabajo que te fortalezca esas competencias que te hacen falta a ti. Carolina, gracias. Daniel. Yo pienso que la curiosidad es muy importante, uno tener una curiosidad siempre latente y vigente y tener una comunicación asertiva con el equipo de trabajo. Particularmente nosotros lo que hacemos es trabajar muy de la mano con nuestro equipo para preguntarles cuáles son esos procesos que se pueden digitalizar o que se pueden automatizar, y claramente pues estar en este universo de las startups nos permite a nosotros conocer todo el entorno, los desarrollos que tienen otras compañías que podemos utilizar y que están a la mano. Entonces claramente es como cualquier mercado donde hay oferta y valor. Yo soy economista, entonces claramente cuando tú identificas esas oportunidades, esa demanda que hay sobre servicios o sobre actividades o procesos administrativos que se pueden digitalizar o periodizar muy fácil o muy sencillamente a través de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, que todos los días sale una nueva y se presentan en todos los escenarios de startups. Pienso yo que hace todo el sentido no identificar esas necesidades y estar muy atento y curioso a lo que lanza el mercado para saber cuáles de esas herramientas realmente llenan mis vacíos, llenan ese gap, para yo empezar a automatizar esos procesos y realmente suplir las necesidades de mi equipo de trabajo y de ahí llegar a esa optimización que todos estamos buscando. Perfecto. Raquel, tu perspectiva, porfa. Claro, qué gusto escucharos, ¿no? Felipe, Carolina y Daniel, porque estas empresas son maravillosas como grandes ejemplos, ¿no? Que a veces rompen un poco con lo que pensamos que es aplicable a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces me encantan como ejemplos que veamos que es útil para cosas espectaculares. Dicho esto, yo lo que recomiendo es que nos hagamos las preguntas adecuadas primero, ¿no? O sea, que antes de lanzarnos a nada nos sentemos a pensar un poquito, como decíamos antes, para ver en qué realmente necesitamos nosotros o
dónde nos puede venir bien en función de nuestro modelo de negocio, de producto o servicio, de lo que hacemos, esa aplicación de la inteligencia artificial. Hay cosas que nos sirven a todos de manera transversal, pero otras que no tanto. Entonces, es primero pararnos a pensar. Y lo segundo que yo diría es que siempre hay alguien que ha pasado por el punto por el que nosotros vamos a llegar. Siempre ha habido alguien que ha pasado antes. Entonces, básicamente, con hacer la pregunta de por dónde empiezo a entender la inteligencia artificial, estoy segura que en Google nos sale ya un listado de posts, de blogs, de personas, etcétera, que ya han transitado por ahí y nos empiezan a ayudar, ¿no? Y es tirar del hilo. Una vez que yo empiezo a entender un poquito, inevitablemente se va clarificando, ¿no? Se va clarificando. Es esa primera palomita que hay que comerse, ese pop que hay que comerse y después van llegando, ¿no? Pero hay que preguntar, simplemente es preguntar a la red, preguntar a internet, como decía también Carolina, preguntar a la gente que tenemos alrededor, porque siempre hay alguien que tiene un conocimiento un poquito más y es empezar a tirar de ese hilo. Y lo conecto con Daniel, ser curioso, tener curiosidad, ¿no? No tenerle miedo, sino tener curiosidad por saber más e inevitablemente se nos irán abriendo las ventanas del entendimiento. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que viene de mí, es el por dónde empezar. Puede uno arrancar en muchos lugares diferentes, pero estos empresarios con estas guías de enfocarnos en el equipo, ser muy curiosos, tener el equipo adecuado y tener la comunicación adecuada con ese equipo para entender qué se debe mejorar, las preguntas correctas y o aprovechar las experiencias anteriores. Pero eso me lleva a preguntarme, todo eso que ustedes nos dicen lo veo muy claro, pero también ¿cuál debe ser ese incentivo que tiene que sentir el empresario o por dónde el empresario internamente dice, bueno, es el momento de empezar, es el momento de dejarle el miedo? En experiencias de ustedes, ¿qué ven ustedes que necesita uno sentir como persona o vivir como persona o pensar o concientizar para empezar a tomar estos pasos? Bueno, yo creo que cada experiencia y cada chispazo es diferente en el caso de cada uno. En mi caso, para crear AgroDaddy fue darme cuenta de la realidad del dolor ajeno. Cuando yo trabajé directamente en el campo colombiano y vi la realidad de muchos pequeños productores, a mí me dolió mucho darme cuenta que los campesinos, a pesar de que producen comida, aguantan hambre y no tienen acceso a todos los nutrientes necesarios para alimentar a sus familias. Entonces ese fue el primer chispacio cuando yo dije, no, hay que hacer algo para poder ayudar a esos campesinos. Y cuando empecé a hablar con otras personas expertas ya en la parte de tecnología y en el desarrollo rural, dijimos, bueno, el camino para poder impactar rápidamente a estas personas, primero es con información y para poderles llevar esa información tenemos que hacerlo a través de herramientas tecnológicas. Entonces, en mi proceso, digamos, individual, el chispazo fue ser consciente del dolor o la realidad ajena. Súper. Daniel, Raquel. Yo pienso que de por sí en el chip de los emprendedores está el tema de lanzarnos al agua y no tenerle miedo a esos cambios. Digamos que esas son las principales características de un emprendedor y es saber y creer apostar a su idea y en ese sentido pues estar a la vanguardia porque además claramente nuestros desarrollos principalmente están fundamentados en desarrollo digital y claramente la inteligencia artificial es un componente muy importante de eso. Entonces yo diría que como emprendedores y como microempresarios no podemos tenerle miedo al cambio ni a las vanguardias en los desarrollos que se están haciendo porque desafortunadamente si no nos subimos en esta ola vamos a quedar relegados y cuando tomemos la decisión de adoptar este tipo de tecnologías o este tipo de desarrollos ya va a ser demasiado tarde porque nuestros competidores pues ya habrán tenido un camino mucho más avanzado y que cuando nosotros vayamos a poner las pilas pues ya vamos a estar muy relegados. Entonces pensaría yo que es no tenerle miedo al cambio, es también identificar esas grandes oportunidades que tenemos al interior de nuestras organizaciones para adoptarlas de una manera responsable de una manera eficiente, porque tampoco es adoptar tecnologías por adoptarlas. Muchas veces nos equivocamos al tener muchas herramientas porque queremos tenerlo todo, pero no necesariamente lo necesitamos todo. Entonces, pienso yo que es dejar el miedo y estar a la vanguardia, porque realmente pues ya estamos en un mundo totalmente digitalizado, que si nos montamos en esta ola, pues nos ahogamos. Vale, muchas gracias. Aquí estoy tomando nota ávidamente. En estos momentos me acuerdo de las clases de taquigrafía en el colegio y me hubiera encantado ponerles más atención. Pero bueno, ustedes
aquí empezamos a tocar varios temas y hay una pregunta que me llamó mucho la atención y que creo que tiene que ver con la segunda parte de la conferencia de radio. Y la pregunta es, estamos en una revolución digital y estamos presentando un salto del homocentrismo al tecnocentrismo. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, guíanos. Para nada. Yo creo que ni el hombre es el centro del universo, ni la máquina tampoco, nos equivocamos en eso, ¿no? Todos somos uno, en definitiva, con los animales, con las plantas. Puede sonar muy así, pero es así, ¿no? No somos el centro del universo, ni mucho menos somos una parte que forma parte, en este caso, del planeta, y la tecnología también. Lo que pasa que lo que sí que diría es que a nivel laboral, que es el marco en el que estamos, y profesional, lo que necesitamos es hacer ese combo, ¿no? Que es ese maravilloso, esa mano del robot con esa mano del ser humano. Y yo creo que entender que los cobots o que este combo de tecnología y humanización, es más, utilizar la tecnología para ser cada vez más humanos, eso para mí sería el punto del uso adecuado de la tecnología, es la realidad hacia la que hay que aproximarse y es cómo hay que tomarse la implementación de la tecnología adecuada en las compañías. Para mí el fin de la tecnología es que vivamos las personas mejor, igual que utilizamos la tecnología en otros entornos de vida para hacernos la vida más fácil, llegar más pronto a un sitio, evitarme cosas, es para que nuestras vidas como seres humanos sean mejores y estemos más cerquita de lo cognitivo y estemos más cerquita de cosas que nos puedan elevar. Porque fijaros, y aquí cierro, incluso aquellas personas que ni siquiera saben qué significa esta palabra, van buscando y vamos buscando todos la parte alta de la pirámide de Maslow, que es la trascendencia. En definitiva, estamos siempre ahí. Por lo tanto, herramientas digitales que nos puedan ir ayudando a seguir creciendo humanamente en esa pirámide, me parece que es una maravilla y es esencial. Felipe, yo tengo una palabra, Raquel y Daniel, que me encanta y que mezcla los dos mundos perfectamente, y es empatía. Entonces, o sea, empecemos a adoptar eso, empatía, porque es mezclar un poco lo mundo, o sea, no negarnos a esta herramienta tan poderosa que como humanos construimos y surgió, que es la inteligencia artificial, porque es maravillosa, sobre todo porque nos podrá permitir ser más inclusivos y equitativos para toda la población, sobre todo aquellas vulnerables alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué no mezclar esa parte de empatía con esa inteligencia artificial, simplemente viendo que podemos construir bienestar y beneficios para todos, desde la salud, desde la educación, desde la producción de alimentos, desde la racionalización de recursos, desde un manejo adecuado de los recursos ambientales? Entonces yo creo que sí, mezclemos esos dos mundos con empatía. Carolina, fenomenal, muchas gracias. Y en bandeja de plata para Daniel. Daniel, porfa, yo creo que el punto, por lo menos con el que yo estoy palpitando, es cómo utilizamos la tecnología para generar bienestar, que siento que todos hoy estamos buscando vivir mejor. Raquel lo ha dicho, utilicemos la tecnología para vivir mejor. Estamos contigo. Muchas gracias. Sí, totalmente papayazo. Hay un tema muy importante y es que nosotros somos conscientes de que tenemos que mejorar nuestro bienestar y nuestras condiciones y sobre todo cumplir nuestros propósitos. Pero desafortunadamente el día a día nos cubre y nos nubla en las responsabilidades que tenemos: el trabajo, la reunión, el comité, el informe, el colegio de los niños, la tarea de los niños, la comida con mis amigos, bla, bla. Y cuando tú te das cuenta, tú te dibujas totalmente personal como persona y dejas al lado esos propósitos que tan importante siempre planteaste. En ese sentido, la tecnología a nosotros nos ha permitido desde hoy empezar a desarrollar rutinas y dinámicas en donde la aplicación es el coach del usuario, en donde totalmente personalizado y con las características de cada persona empieza a dotarle rutinas y hábitos muy fáciles de desarrollar que le permiten mejorar significativamente la calidad de vida de la persona. Como un ejemplo, yo solo tengo vida a mi mamá y claramente uno está pendiente de los papás todos los días. Digamos que en este tipo de cosas, de reuniones e informes, pues a veces es complejo. Pero yo siempre tengo un recordatorio en donde digo, llama a mamá para saber cómo estás. Y entonces la aplicación me va recordando, me va diciendo y entonces me va monitoreando cuántas veces llamo a mi mamá, cómo la llamo, cuánto tiempo me demoro con ella. Y eso me permite a mí al final del día estar feliz y sentirme bien porque soy un mejor hijo. Porque por lo menos estoy pendiente de mi mamá y porque no ha pasado un día en que no hable con ella, preguntarle cómo le fue o si almorzó bien.
Entonces, en ese sentido, la tecnología nos permite a nosotros generar rutinas sencillas. O sea, para tener bienestar no tenemos que correr 5 kilómetros al día, nadar 20 kilómetros, tener la mejor bicicleta. El bienestar es muy personal y cada persona limita y define cuáles son esos objetivos y esos propósitos para llegar a su felicidad. Y si a mí hablar todos los días con mi mamá me hace feliz, pero por el día a día me atoro y me doy cuenta que a las 10 de la noche no hablé con ella, pero no la voy a llamar porque no la quiero despertar, la tecnología me tiene que a mí ayudar para recordarme en la hora del almuerzo, saque 5 minutos para llamar a su mamá porque es muy importante por usted. Fenomenal, fenomenal. Yo soy una de esas personas que pienso todos los días en llamar a mis papás, que a Dios gracias los tengo a los dos vivos. A los tres, me imagino que como yo y como todos vivimos súper, súper estresados todo el día y con un millón de cosas en la cabeza. Y parte de lo que vi y entendí en los mensajes que nos daba Raquel, uno de esos estreses que tengo yo es el del aprendizaje diario y el de cómo adaptarme al cambio. El cambio antes era lento, ahora es todos los días hay algo nuevo. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo, todos los días tenemos que saber hacer algo nuevo. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que nos darían ustedes para hacer el agua, para ser flexibles, para adaptarnos y para entender por dónde empezar a aprender? Porque si uno hable, no sé, LinkedIn, mira 15 minutos y hay 15 cursos diferentes. Si abre YouTube, igual, hay 15 pautas de 15 cursos diferentes. Pero como dos preguntas para ser muy, muy, muy claro. Uno, ¿cuáles son las claves de la adaptabilidad? Y dos, ¿cómo decido por dónde aprender? ¿Por dónde empezar a aprender? Vale, pues empiezo yo, si os parece. Pues es mi temazo. Yo lo que diría es, fijaros, yo, por ejemplo, con respecto a Felipe, a esta cuestión, yo ya no ando estresada. Lo he estado durante muchos años. Lo que ando es muy ágil, voy muy rápido, estas cosas. Pero he aprendido, y esto es importante, que tan importante como es la agilidad en las respuestas y en las cosas, es buscar esos momentos, como veíamos antes, para pausar y para bajar. Entonces yo ya vivo laboralmente y eso significa hacer micropausas de descanso durante el tiempo de jornada laboral para bajar el ritmo, que a veces tiene que estar alto y on fire y otras veces necesitamos que esté más bajito para llegar a esa coherencia de la que hablaban antes en el vídeo, que para mí es muy relevante, porque solamente desde ahí puedo volver a respirar y necesitamos respirar y parar más veces de las que las hacemos muchas veces en entorno de trabajo, que estamos muchas veces en entorno ejecutivo sacando, ¿vale? Entonces hay que parar durante el tiempo de jornada laboral. Entonces eso hace que ya no andemos tan estresados, energéticos siempre, pero estresados hay menos. Para trabajar la gestión del cambio, este es otro tema que esto es relevante y yo diría que para llevarnos bien con el cambio, porque de manera natural no nos sale, dejamos de llevarnos bien con el cambio cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a sentarnos hace ya cientos y cientos de años atrás, lo que tenemos que hacer es incomodarnos y esto no nos gusta. Yo lo sé, pero hay un proceso de curva de aprendizaje hasta que ya me hago amiga de los cambios constantes o amigo de los cambios constantes, que me tengo que incomodar a mí mismo, porque si no mi tendencia natural es a fluir o a estar en el entorno conocido, recurrente, ¿no? Porque lo nuevo conocido me da pereza, entonces aunque sea mejor me da pereza transitarlo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una base mínima de confort, ojo con esto, porque si hacemos la zona de inconfort demasiado grande voy a estar inestable, o sea que hay unos mínimos de seguridad interior, de confort, de zona conocida que yo necesito, ojo con esto, pero a partir de ahí es reducir la zona de confort que la hemos hecho demasiado grande, ¿vale? Y entonces eso significa incomodarme, ¿qué significa? Pequeñas tonterías, pero hacer pequeños cambios de hábitos diarios en mi vida diaria o en mi vida de trabajo y de repente cuando te quieres dar cuenta ya forma parte de tu nueva forma de ser, porque el cerebro es plástico, el estar siempre buscando cositas nuevas para hacer y entonces ya no es un reto, sino que ya forma parte de tu forma de relacionarte, de trabajar, etcétera, etcétera. Así que esa sería una recomendación por si a alguien nos sirve. Hay un periodo de dolor, de transición, pero luego ya la integras y es un hábito nuevo. Gracias, Raquel. Bueno, por mi parte, no, yo todavía me estreso, de vez en cuando me provoca rascarme los pelos, pero un poco para bajar esos niveles de estrés y bueno, y calmar la mente, porque es muy difícil callar la mente a veces, es tratar de conectar con mi energía vital.
Y más que dar una receta mágica a todo el mundo, que usualmente estamos tendientes a dar recetas mágicas para que el otro baje de peso, para que arregle el matrimonio, lo que sea, un poco para calmar esos niveles de estrés es hacer lo que a ti individualmente te gusta. Y pues lo que me gusta a mí no le gusta a Raquel, ni a Felipe, ni a otra persona. Entonces, a mí me gusta bailar, me gusta escuchar música, me gusta hablar con las personas que amo, darle besos a mi mascota, estar rodeada de la naturaleza. Entonces, volver a esa energía vital de esas cosas que me recargan, y eso me da fuerza e inspira, porque cuando uno está tranquilo le da la capacidad a la mente de todos esos pensamientos que lo estresan a uno y lo bloquean, de ver hacia dónde se quiere ir. Y yo creo que ese es el primer punto para el aprendizaje, es tener apertura, más que una imposición, es tener apertura a lo nuevo. Entonces, es eso, tener apertura a lo nuevo y también dejarse llevar por la intuición, porque también estamos muy saturados de información. Ahora tú que mencionas LinkedIn y que salen cosas y uno dice, ay no, ahora tengo que hacer este curso y este otro curso y este otro curso porque entonces voy a estar atrasado, pero pues no todo lo tenemos que hacer. Entonces, escuchar también la intuición, saber qué es lo que nos gusta, dónde tenemos, digamos, más aptitudes, a qué le metemos también actitud y bueno, en ese caso, pues yo creo que darle espacio finalmente a abrirse a aprender. Fantástico, gracias. No, Felipe, yo sí me sigo estresando y cuando me estreso utilizo hoy, sencillo. Aprovecho las herramientas que tengo a mi mano para meditar, para mejorar, para equilibrar mi vida, porque además, digamos que estamos andando un camino de muchos conflictos externos que nos afectan significativamente, entonces uno también tiene que aprender a hacerse oídos sordos frente a esos ruidos externos que a veces pues nos afectan. Y yo tengo un mantra muy importante y es: yo prefiero arrepentirme de lo que hice y no lo que dejé de hacer. Y es un mantra que yo trato de hacerlo todos los días y es, pues bueno, si me equivoqué, aprendí y ya sé cuál es mi lección, pero no me va a quedar en mi conciencia y no me va a quedar a mí ese mismo miquito todas las noches diciéndome por qué no lo hizo, si lo hubiera hecho, hubiera pasado esto, ¿verdad? Entonces, si lo hice, le embarré, listo, nada que hacer, trato de ver cómo lo soluciono y cómo arreglo el problema, pero prefiero quedarme con el tema de lo intenté, no dejé de hacerlo, a dejé de pasar una oportunidad por tener miedo, por cobardía, por no haber aceptado el cambio. Y pienso yo que en este momento, cómo acceder a toda esa fuente de conocimiento, digo yo, es por el gusto. Digamos que nosotros trabajamos o pretendemos trabajar en algo que nos guste y que nos motive, y uno también ya se conoce. Digamos que yo después de 35 años yo sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Entonces, si no me gusta aprender de matemáticas, pues no me va a romper la cabeza aprender matemáticas, porque va a tener un equipo lo suficientemente robusto y profesional que me ayude a sacar los cálculos. Y yo me dedico es a lo que a mí realmente me gusta hacer. Además, voy a empezar a buscar, a investigar, a encontrar nuevas informaciones que realmente me motiven a seguir indagando sobre ese tema y volverme realmente un especialista en eso. Pero acá no tenemos todos que ser los súper sabios y saber de todo, porque pues además tenemos la inteligencia artificial y mil herramientas en internet a la disposición de la mano que pues ya no es necesario saberse las tablas de multiplicar, ya en cualquier segundo cualquier herramienta se lo dice a uno. Entonces, no se mate la cabeza aprendiéndose las tablas de multiplicar, si no es bueno para eso, pero si no es bueno para otras cosas, para diseñar, para hablar, para comunicación asertiva, enfóquese en ser el mejor en eso, aprenda mucho más y que lo busquen a usted como el experto para usted dar ese tipo de conferencias, ese tipo de conocimiento, para usted ser feliz y no amargarse porque no se sabe las tablas de multiplicar. Fenomenal, muchas gracias. Yo les quiero compartir una experiencia que estoy viviendo hace poco tiempo. Me vi un documental en alguna parte sobre el grounding y estoy saliendo una vez cada 2 semanas más o menos a caminar descalzo en el pasto en un parque que hay cerca de mi casa. La primera vez me sentí muy raro, la segunda vez un poco menos y la tercera vez lo disfruté y llegué a mi casa como literalmente recargado. Así que se lo recomiendo mucho. Aquí tenemos una pregunta que me llamó mucho la atención y dice: la metáfora de ser como el agua a nivel laboral podría provocar que algunos empleadores busquen empleados poco críticos y poco creativos. ¿Qué tan importante es entender bien la adaptabilidad?
Contesto porque entiendo que es para mí. No, al revés, al revés. Sí, cuando hablamos de este perfil nomádico, esta filosofía laboral, una filosofía personal, profesional, de entender el trabajo, porque ya sabemos que sus competencias son las que mejor encajan en el presente y futuro del trabajo, el primer paso es tener la mente abierta. Por eso hablamos de ser como el agua y fluir, es decir, de la adaptabilidad significa la capacidad de poder adaptarnos a los entornos. Pero dentro de la rueda de las competencias que necesitamos, esta creatividad como esencial, si recordáis que estaba ahí puesta, y dentro del ranking, aunque no están aquí todas, una de las que está, creo que en el top 5 de las competencias más requeridas y que es muy nomádica, es el pensamiento crítico. No son incompatibles, son necesarias ambas, solamente que yo, si no tengo la mentalidad abierta, y eso significa la posibilidad de entender otras posibilidades más allá, a lo mejor incluso de mis creencias, ideologías o mis formas de hacer, mente abierta, posibilidad de adaptarme a otras realidades, ¿vale? Eso tiene más que ver con el agua para que lo entendamos mejor. Necesito de las otras, inevitablemente, porque sin pensamiento crítico, hoy en día no tengo la capacidad de juzgar o evaluar incluso muchas de las noticias fake o de las realidades fakes que tengo alrededor. Por ejemplo, me va a ayudar en esto. A nivel empresarial, además, hoy se pide, ¿por qué? Porque el pensamiento crítico significa que tengo la capacidad de detectar algo que necesita una mejora. Antes la persona que tenía pensamiento crítico era un grano en el trasero, hablando mal, pero hoy en día es una cosa que se necesita. Necesito personas que puedan identificar qué es lo que no está funcionando para desde la creatividad poder generar ideas que después se implementan y nos llevan a la innovación. O sea que no son incompatibles, sino al revés, son súper necesarias, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la metáfora es como la cuenta Bruce Lee, pero empezamos por ahí, por esa mentalidad abierta que nos permea y nos permite adaptarnos a entornos que son muy cambiantes. Desde ahí es donde está cogido lo de la liquidez. Tremendo. Caro, A mí particularmente pues me gusta mucho porque pues cuando uno se resiste, lo vuelve a uno rígido, eso significa que se puede volver uno quebrantable. Entonces, a mí me gusta porque es un poco esta metáfora me lleva a la capacidad de resolver problemas o a la capacidad de enfrentarse a nuevos retos. Y esto como emprendedores me parece fundamental. Nosotros muchas veces defendemos nuestra idea capa y espada y yo creo que es la tasa de mortalidad más grande de muchos emprendimientos, que queremos adaptar nuestra idea a la realidad, mas no pretendemos adaptarnos a resolver el problema que en esencia queremos llegar. Entonces, a mí me encanta, de hecho, porque en Agrodada ahí me pasó, nosotros surgimos con una idea específica de construir una plataforma web para los productores de Colombia cuando solo el 3% tenía un portátil y solo el 27% tenía acceso a internet. Entonces, si no nos adaptamos y no fluimos como el agua a la realidad de esos productores que usaban todavía un celular convencional y dijimos, bueno, si ellos lo que usan es un celular convencional, ¿por qué no hacemos uso del mensaje de texto? Entonces, ahí nosotros nos volvimos como el agua, dijimos, listo, entonces vamos a utilizar inteligencia artificial de punta y herramientas tecnológicas de punta para que lleguen a través de un mensaje de texto con el pronóstico de un precio o el pronóstico de un evento climático desastroso para esos productores. Y hoy así viajamos con alertas para que esos productores gestionen diferentes riesgos agropecuarios, tanto climáticos como sanitarios y de mercados, porque simplemente decidimos adaptarnos como el agua, como compañía, adaptarnos a esa realidad, moldearnos. Y bueno, aquí en Colombia tenemos un dicho muy chévere que a mí me gusta, es al son que me toque bailo. No puedo estar más de acuerdo con Carolina. Digamos que a veces uno es terco y entonces uno por apostarle a su idea, entonces la quiere imponer y el mercado pues no lo aceptó. Entonces uno ahí es donde tiene que aprenderlo. Entonces me muero con mi idea o soy lo suficientemente inteligente y adaptable para entender que mi idea puede todavía tener cierto desarrollo con algunos ajustes, algunos cambios, pero que responda a las necesidades de ese mercado y asimismo pues involucrar al equipo de trabajo me parece muy importante. No hay nada más chévere que tener un equipo crítico. Digamos que a mí lo que me encanta en las reuniones con los equipos es entender las ideas de los demás y que me digan, oye, usted está equivocado o no está viendo esto, porque además uno no se las sabe todas. Y lo más importante es darse cuenta que uno tiene un equipo que realmente tiene la capacidad de comunicarle de manera adecuada y respetuosa, eso sí, pues que no está de acuerdo, que hay unas nuevas ideas y que uno también se saca del chip, porque es como cuando uno está redactando un artículo o algo que uno ya se lo sabe de memoria, que uno no se da cuenta ni de los errores de puntuación ni de ortografía, porque ya claramente ya lo lee automáticamente y otra persona se lo lee a uno y dice, oiga, sí, eso se escucha como raro. Lo mismo pasa acá y uno tiene que
pues aprender que también la vida son continuos cambios. De hecho, pues no sé, los que vivimos acá en Bogotá, pues sabemos que si amaneció haciendo sol, saque el paraguas, porque usted sabe que si usted no se adapta a esos cambios, se va a mojar, entiéndelo. Y si no llovió porque por obra y gracia del Espíritu Santo terminó siendo un buen día en Bogotá, que es cosa rara, pues nada, disfrútese el sol y aproveche que hoy no llovió. Entonces, en ese sentido, no es pelear con las cosas que uno no puede controlar, porque hay muchas cosas que uno no puede controlar, y eso es también entender que uno como una minúscula parte de este universo del que hacemos parte, pues no va a poder cambiar muchas cosas que quisiera. Entonces, no pelee contra la corriente, porque mucha gente se ahoga así, sino adapte, se vaya con la corriente, aprenda a nadar y llegue feliz a la orilla. Vale, muy bien. Les tengo un reto. Y voy a empezar con este reto. Cuando mi papá tenía mi edad y yo era mucho más joven, él siempre me decía, mijo, estas canas no son gratis, no le enseña a su papá a hacer hijos. Esas eran dos frases épicas de mi papá. Ha cambiado, pero esas eran sus frases. Y oyéndolos, los entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo pienso en estos emprendedores y empresarios de la Cámara que llevan 30, 40 años con su empresa, con toda la experiencia del mundo en sus hombros, haber aprendido, haber pasado por toda clase de adversidades, que están, digamos, muy acostumbrados a la forma en la que han hecho las cosas y con las cuales han sido exitosos, los ha llevado a donde están. Y ese proceso de cambiar, de adaptarse, me parece que puede ser un reto brutalmente complicado. Ante eso, me surgen dos preguntas. La primera es, como poniéndonos en los zapatos de este empresario canoso, con muchos años de experiencia, habiendo vivido el éxito, ¿cuáles serían las claves o cuál sería el camino a abrir espacios de diálogo crítico con sus empleados, donde realmente el empresario le dé la tranquilidad a sus equipos a ser críticos y donde los empresarios se sientan bien que la crítica no es personal, sino es una crítica que está buscando el cambio? ¿Cómo promovemos eso? Me parece clave poder darles luz a nuestros empresarios con eso. Vale, pues empiezo yo porque es mi temazo de los Silver Surfers, como sabéis. No hay nada que me guste más que las personas seniors, ¿no? Porque creo que cuantas más canas tengas, aunque lo de Silver es más por talento de plata que por canas, porque las puedes sacar o no, no todo el mundo las desarrolla, creo que no hay nada mejor que las personas seniors que acumulan precisamente muchos años de experiencia y mucho bagaje y mucho conocimiento a sus espaldas. Esas personas que tienen ese talento de plata, si consiguen, nos replanteamos, se replantean, que eso es lo importante, la necesidad de actualización, que es lo único que se necesita, y eso es fácil, es pequeño, hablamos de microaprendizajes, lo que tenemos son bombas de talento, ¿vale? Y esto es lo más importante. Y lo que yo sí voy viendo, y esto sí que sería una cosa que diría a esas personas que llevan muchos años trabajando, lo primero, que no confundamos, que tener muchos años no significa que nos cueste más cambiar. Ojo con esto, que me lo encuentro muy a menudo. Una persona, por la edad que tenga, mayor o menor, no es que le cueste más o menos el cambio. Lo que sí cuesta más es que si yo llevo, como tú bien dices, Felipe, muchos años haciendo lo mismo, obviamente la integración de lo que tengo dentro, tengo que hacer un reseteo para sacarlo fuera e integrar otra cosa nueva. Entonces ahí es una cosa que me cuesta más. Y nos lo encontramos obviamente en personas más senior porque llevan más tiempo haciendo lo mismo, ¿vale? Pero no es su capacidad mental, la edad no nos impide ni nos ayuda a ser más jóvenes o más mayores para nuestra agilidad en el cambio. La tenemos todos igual. Dicho esto, sí que recomendaría a nivel empresarial en este sentido que hagamos esta apertura mental con respecto simplemente a que no tomemos las decisiones de cambio en el momento en el que creemos que tenemos que cambiar. Ese es el peor momento para tomar las decisiones de cambio. Antes lo contaba, el mejor momento para cambiar es cuando no creemos que lo necesitamos. Fijaros lo que os digo. Cuando me siento a gusto, cuando me siento tranquilo, cuando estoy en mi momento de éxito, ese es el momento en el que tengo que revisar todo porque probablemente se está moviendo todo tan rápido a mi alrededor que si no actúo, una ola de cambio me va a pasar y nos va a dejar. Por lo tanto, diría, no esperemos al momento necesario de cambio, cuando ya a la empresa le va mal o estamos en angustia o a mí me echan del trabajo para tomar decisiones de aprendizaje, etcétera, sino ahora que a lo mejor estoy tranquilo y estoy en mi momento de éxito, qué maravilloso momento ese para empezar a otear y a implementar aquellas cosas que necesitaremos cambiar. No será todo, pero alguna parte que seguro necesariamente sí. Por lo tanto, diría que senior con actualización es lo mejor que podemos tener en las empresas, combinados, por supuesto, con gente joven.
Felipe, yo voy a seguir con los Fenomenal. dichos. Por favor. Pero no necesariamente el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, Eso yo creo también que es aquí, cierto. yo creo que aquí la clave de estar es en ser humildes en el proceso de desarrollo, de ejecución o de liderazgo. Inclusive enmarcándolo más desde el liderazgo, que sobre todo en estas posiciones de liderazgo ponen a personas con más experiencia o canitas, pues, aunque uno ya las puede tapar. Pero yo creo que ser humildes en el sentido de conocimiento, porque cuando vos crees que tenés la receta y tenés la fuerza y el conocimiento y que tu única voz es la que vale, pues seguramente la compañía o la idea puede brillar, pero si no integras al resto del equipo de trabajo a que también aporte con sus ideas, pues la limitas. ¿Y por qué no hacer que cada uno desde su frente, tanto personas jóvenes como ya más experiencia, cada uno de su visión? Y seguramente el brillo de esas compañías o esas ideas será mucho mayor cuando todos puedan aportar esas ideas. Yo siempre he dicho, a mí la persona del equipo de trabajo la que más me gusta es la que tiene la capacidad y la valentía suficiente de decirle a su jefe, no, esto no es así por estos argumentos, o dar sus ideas. Para mí esa es la persona del equipo de trabajo más valiosa de todas, porque finalmente es la que te está mostrando otra realidad en la cara, que uno a veces como líder pues finalmente va con una idea específica, pero es sobre todo tener esa apertura de mente y esa humildad de recibir también el conocimiento de parte de otras personas, especialmente las personas jóvenes. Súper, Daniel. Vender el sueño, vender el sueño. Para mí lo más importante es involucrar al equipo de trabajo en lo que se está haciendo. Digamos que yo he estado en los dos lados, yo he sido colaborador y al ser economista pues he sido un todero en todos los sectores económicos. He trabajado en sector editorial, en petróleo, sector público, como consultor, pero cada decisión que yo he tomado en mi vida profesional siendo colaborador era porque se sentaban conmigo a explicarme el sueño y a venderme la idea de que yo era una parte importante para llegar a esa meta. Y claramente cuando yo me veía y me sentía involucrado en esa máquina y que no simplemente era una tuerca, sino que realmente mi trabajo, mi labor, mi criterio, mi conocimiento iban a aportar a que el sueño se realizara, pues claramente uno se motiva mucho más y se siente parte de ese proceso y de ese cambio. Pero cuando uno como líder no involucra a sus colaboradores y simplemente les ordena que hagan A o B, el colaborador pues se va a sentir muy cómodo de hacer A o B y nunca se le va a ocurrir por qué no hacer C o D. Cuando uno como líder, pues lo que les explicaba hace un momento, uno puede estar muy sesgado de su visión y pensar que A y B es la solución a todo lo que necesitamos cuando C y D es lo que realmente la organización necesitaba. Entonces yo sí pienso mucho y digamos que al interior de hoy lo que hacemos con nuestro equipo de trabajo es involucrarnos en la toma de decisiones importantes y estratégicas para que no piensen que son los líderes únicamente los que están dirigiendo esto, sino que también cuando ellos vean que esa estrategia se está haciendo pública, que se está realmente ejecutando, ellos sientan que un componente y un pedacito de su trabajo está ahí reflejado y que ellos hacen parte de ese cambio y de ese resultado. Entonces el consejo principal es vendan el sueño o vendamos el sueño. Muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Creo que esta conversación nos podía tomar el resto del día y la noche alrededor de unos buenos vinos. Qué maravilla de aportes, de verdad. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeñísimo resumen de algunos puntos y cuando termine le voy a pedir a cada uno una frase con la que nos quieran dejar de algo que no hayamos dicho. Mis notas están largas de páginas, pero mientras que voy haciendo eso, los invito a que reflexionen y nos dejen con una frase cuando termine las conclusiones que tengo acá. Tengo varias cosas que quiero resaltar. Uno, rodearse de un buen equipo con muchas capacidades y no tenerle miedo a tener ese equipo. Mantener una curiosidad constante todo el tiempo, a todas horas. Mucho foco en la comunicación asertiva. Hacer las preguntas correctas y adecuadas, entender por dónde empezar. Utilizar la tecnología para nuestro servicio en todo sentido. En el sentido del bienestar me parece valiosísimo los ejemplos que nos dio, perdón, los ejemplos que diste, Daniel, me parece buenísimo. La adaptación y la capacidad de aprendizaje está igual en todos nosotros, no disminuye con la edad, fenomenal.
La tecnología para ser más humanos y para resolver problemas que nos permitan vivir mejor. Tenía otro por acá que no quería que se me olvidara. El aprendizaje de las equivocaciones. Hacer, y si uno se equivoca, aprender de esas equivocaciones. Volviendo al equipo, enfocarse en lo que a uno le gusta y rodearse de la gente que hace lo que uno no es experto haciendo. Y por último, estar muy, muy claros de la realidad en la cual estamos viviendo, operando, haciendo negocios, etcétera, para adaptarnos a esa realidad en la que vivimos. Perdón, penúltimo. Y por último, la frase que me encantó, esa me la llevo para usarla todos los días: vender el sueño. Hay que vender el sueño del cual uno está detrás. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias y bueno, cada uno una frase que nos deje de conclusiones antes de devolver la palabra a Sandra. ¿Quién empieza? Yo ya la tengo, escribí claro. acá mientras tú nos pusiste el reto. Nada, quienes estamos construyendo la historia en estos momentos somos nosotros, y por qué no hacer la construcción de esos cimientos de esa historia futura, generando oportunidades para los demás. Muchas gracias. Raquel, Daniel, si quieres. ¿tuyo? No, primero Raquel. Gracias, Daniel, que sois unos caballeros. Pues la mía sería: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer para que pase. Por lo tanto, nuestra misión es construirnos y construir a los demás el mejor de los futuros, y para ello optimicemos nuestros recursos, tanto personales y humanos como digitales. Va a sonar raro, pero que hijo más, no le tenga miedo al miedo. El miedo es lo que nos motiva, el miedo es lo que nos hace levantarnos todos los días de la cama, el miedo es lo que nos hace convertirnos en mejores personas, y el miedo muchas veces es lo que no nos permite llegar a donde queremos llegar. Ahora hacemos el miedo, es normal sentir miedo, entonces no le tengamos miedo al miedo. Muchas gracias. Antes de pasarle a Sandra, le quiero dar 1.000.000 de gracias a todos los participantes, que es la conferencia en la que más preguntas hemos recibido. Como se podrán imaginar, no las pudimos tomar todas y responder todas. Busqué como las más significativas que nos ayudaran a cubrir todos los temas. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por esta conversación tan espectacular. Espero que todos se lleven unos aprendizajes tan valiosos y tan profundos como los que yo me he llevado. Estas notas las volveré a leer esta noche en la cama antes de dormirme. Y diciendo esto, Sandra, nos devolvemos a ti. Mil gracias. Muchísimas gracias. Super, muchísimas gracias. Reitero ese agradecimiento, Felipe. Creo que el aprendizaje es indudable, indiscutible, y en lo personal, y sé que a nuestras afiliadas, a nuestros afiliados les pasa igual, nos quedan grandes inquietudes, aprendizajes, retos, y este tema para muchos seguramente apenas comienza. Así que creo que todo está por venir, nadie va más adelante, nadie tiene la ventaja, siempre estaremos en el mejor momento para empezar este camino o para seguirlo de la mejor manera. Así que la invitación a nuestros afiliados y afiliadas es: sigamos atentos a estos espacios, porque vienen aprendizajes maravillosos. El Círculo de Afiliados tiene su página web, si ustedes la consultan, una cantidad de beneficios importantes, una cantidad de oportunidades para que ustedes sigan explorando estos aprendizajes. Cami, si me devuelves a Raquel, a Felipe y a todos, preferiría hacerlo con ellos, porque no quiero despedirlos así tan en frío, y que compartamos este espacio. Muy bien, gracias. Porque los afiliados, efectivamente, decía, en la página web pueden explorar oportunidades que están surgiendo permanentemente, y además la Cámara de Comercio les está ofreciendo permanentemente a todos los empresarios, a ustedes como afiliados también, muchas oportunidades. Entonces, las oportunidades de la Cámara, más los beneficios exclusivos de los afiliados que pueden estar consultando, porque todos los días se mueven con este tipo de oportunidades, espacios de aprendizaje, por favor, consúltenlos, no se los pierdan, que ahí estamos trabajando para ustedes. Y Raquel, te cuento, y a todos, que el próximo 30 de noviembre, afiliados y afiliadas escuchen, 30 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una nueva charla con Alejandro Correa, también experto, en este caso ya en inteligencia artificial desde lo más
tecnológico, la herramienta, y nos va a dar muchos tips para complementar de una manera perfecta con todo lo que nos ha enseñado Raquel y con todo lo que nos han enseñado Carolina, Daniel y por supuesto también tú, Felipe. Así que para cerrar, 1.000.000 de gracias primero a nuestros afiliados y afiliadas. Los queremos y seguimos aquí haciendo todo esto para ustedes. Gracias, Raquel, por tu profesionalismo, por tu claridad y por ese conocimiento maravilloso que sabes hacernos llegar siempre de la mejor manera. Gracias, Carolina, porque tu experiencia en Agrodata ahí es increíble y es un tema en el que se están generando nuevas oportunidades y creo que Colombia las necesita. Y Daniel, el bienestar indiscutible, muchas gracias por estar con nosotros y próximamente será también una oportunidad para los afiliados. Felipe, nuestro moderador estrella, muchas gracias y esperamos tenerlos de nuevo pronto. Raquel, hasta pronto todos. Gracias. Feliz día, gracias. Vale, chao, adiós, gracias. Adiós.